Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Multideporte Oviedo. Lo primero, bueno, pues no está con nosotros Pablo Sánchez, como bien pueden ver, un motivo de agenda personal, bueno, pues le impide estar en este momento con nosotros. Sí, luego se incorporará al programa del Real Oviedo, con lo cual, bueno, pues vamos a sacar adelante lo que es este espacio, una noche esta en la que hablamos del motor, y cuando hablamos de motor en Oviedo, bueno, pues hay sin duda un protagonista ineludible, que no es otro que Fernando Alonso, que ha vuelto con toda la fuerza del mundo, bueno, pues ahora con nuevo coche, con nueva escudería, y para hablar de lo que es esta temporada y un poquito acerca del archiconocido piloto ovetense, como digo, bueno, pues se encuentra con nosotros quizás una de las personas que mejor le conoce y le ha conocido. Él es, agradecemos su presencia, él es José Luis Echeverría, es el director del Circuito de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, decía yo que quizás sea usted una de las personas que mejor conoce a Fernando Alonso, ¿no? Bueno, yo siempre digo que tuve el privilegio, la suerte de haber compartido con el Nano pues muchos años de trabajo y de esfuerzo que él hizo por Europa para conseguir lo que se consiguió, que fue salir del CAR sin ser un pagador de los volantes, que es lo habitual, o era lo habitual y sigue siendo, y poder llegar a donde no hubiéramos soñado nunca nadie. Pienso que solo él lo soñaba, que era llegar a la Fórmula 1 sin grandes despliegues de dinero, sino más bien con la ayuda de mucha gente que hizo que el Nano llegara a donde llegó, ¿no? Y a base de talento, ¿no? Bueno, claro, eso no hay que olvidar que Fernando, bueno, los que compartimos con él muchas batallas y muchas carreras y muchas historias, Fernando es un genio, no es un piloto normal, no es un chofer de la competición, él es un genio y lo demostró durante muchos años, y yo pienso que ahora vuelve a estar en el mismo redil, ¿no? En el mismo camino, con la ilusión que hacía muchísimos años que yo no lo veía, ¿no? Claro. Supongo que se lo habrán preguntado infinidad de veces, pero ¿cuándo usted se da cuenta que dices, bueno, este chaval puede ser lo que es? No, seguimos esperando, la mayoría seguimos esperando darnos cuenta. Yo siempre, esa es una pregunta muy socorrida, ¿no? ¿Cuándo notasteis que era un genio? No, yo viajaba con él, íbamos a correr a Bélgica, a Francia, a Italia, que era donde más íbamos, y yo lo veía correr una carrera allí, con la élite del mundo del CAR. En aquel momento quizá Fernando tuvo la suerte, entre comillas, de que vivió la mejor época del karting mundial, y eso te da nivel, porque es muy competido todo, tienes que pelear mucho para poder llegar a una final que se corre el domingo. Pero yo lo veía correr en Parma o correr en Gent o en cualquier sitio, un fin de semana, echábamos allí el fin de semana, porque no éramos como la mayoría, que el martes ya estaban en el circuito. Fernando tenía unas obligaciones que era cumplir en el colegio, si no su madre cerraba el grifo del viaje automáticamente, y él cumplía lo justo para probar y ya está. Pero nosotros llegábamos el viernes por la mañana, claro. Viajábamos todo el jueves por la tarde, todo el jueves por la noche, llegábamos el viernes por la mañana a los circuitos. Tenía el tiempo justo para adaptarse, pero yo lo veía rodar, y lo veía rodar igual que lo veíamos rodar en el circuito de Asturias un fin de semana normal. Sí. Él, siempre pundonor, perfeccionista al máximo, y claro, su CAR, todas sus cosas, que aún parte de ellas siguen allí en el circuito, inmaculado, siempre trabajando, siempre, claro. No había que preocuparse de él. Yo siempre digo que lo mismo José Luis, su padre, que los que estábamos alrededor, al Nano fue al piloto que menos tiempo le dedicamos, ¿eh? Él se apañaba solo, él era bien pequeñito y bueno, como es así de aquello, pues cuando no podía aflojar una rueda venía, jefe, échame una mano, pero a ser posible que nadie viera que es que no podía. Sí, y para apretar lo mismo. Ese es el Nano. No es un piloto normal, es un genio
Yo lo vi hacer cosas en la pista que nunca más vi hacer a ningún piloto y bueno, por eso, cuando la gente te decía, ¿qué le veis? Yo no le veo nada. Lo vieron otra gente, ¿no? La fábrica para la que corríamos, claro, del equipo en el que estuvimos, siempre estuvimos en el mismo sitio. La gente que nos ayudó a ir, una familia catalana, Genís es su hijo, pero Pravi, que en paz descanse, y María, pues los que nos ayudaron a salir a Europa, el apoyo de Mauro Pozzi, el ingeniero que tuvimos durante todo el tiempo, que fue magistral. Todas esas pequeñas cosas que te hacen de que el Nano haya llegado a la Fórmula 1 como llegó, ¿no? ¿Y este año cómo lo ve? Porque este año se han disparado las expectativas y el optimismo. Bueno, yo no soy ni marea ni alonsista, yo soy del Nano y lo único que me alegra hasta el infinito es verlo con ilusión, con ganas, y no en esa paranoia que estuvimos durante 12, 13 años de cruzar el desierto y yo pienso que muchas veces viendo enemigos donde no los había y no viendo una salida. Yo pienso que Fernando llegó un momento, el cruce con Lewis Hamilton lo descolocó totalmente y nunca pensó de que Lewis lo iba a superar o que lo iba a pelear de la manera que lo peleó. Eso a él lo desconcertó. Claro. Yo en su momento un día se lo comenté, digo, si solo te preocupas de Hamilton y encima es compañero tuyo en un equipo, lo que tiene acceso a toda la información, igual que tú tienes a la de él, eso es repetir lo que a ti te pasó o lo que a Schumacher le pasó cuando tú llegaste, que lo acabaste quemando y bueno, eso es un poco la ley de todo esto. Si tú quieres ser el rey, tienes que cargarte al rey. Y él lo hizo, bueno, en el CAR toda la vida con todos sus compañeros, luego en la Nissan con Antonio García, el piloto de la Chevrolet, todos los compañeros, con Trulli, con Físico, con todos los compañeros, con Tarso Márquez, todos los compañeros que tuvo, él siempre fue superior a todos ellos y de un poco los hizo pasar a un segundo término. Lewis Hamilton llegó y le devolvió la misma moneda que él había empleado con un tal Schumacher, que en aquel momento era el mejor piloto del mundo, ¿no? Claro. ¿Fue más dura entonces la competencia con Hamilton que con Schumacher? Sí. Con Schumacher, a ver, hay anécdotas, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si la gente recordará aquella carrera, que todavía ahora la repiten de vez en cuando en Imola, cuando dieron no sé cuántas vueltas uno detrás del otro. Sí. Claro, el que conozca el circuito de Imola, como el de adelante no se aparte, el de atrás no pasa, porque es un circuito estrecho, ahora se vuelven a hacer carreras de Fórmula 1 allí, pero se dejaron de hacer. Yo estuve varias veces allí en aquel circuito, entonces claro, yo estaba viendo la carrera y el Nano está jugando, como así fue. ¿Qué pasó? Que Schumacher, Michael en momentos determinados perdió el norte, con un tío frío como es y un gran piloto y todo esto, pues hizo historias. Yo pienso que aquello de Imola, luego cuando en Mónaco hizo aquella trastada de pararse en el medio para que no hiciera la vuelta rápida a Fernando, todas esas cosas lo desquiciaron, ¿no? Y yo pienso que eso le pasó un poquitín al Nano con Hamilton, que él nunca entendió que aquel niño que llegaba y bueno, había una cosa que no se puede repetir, que nuestro ingeniero en un momento determinado, cuando estábamos en los CAR, cuando él empezó a despuntar en los CAR en Italia, llegó el que luego fue piloto de la Fórmula 1, Vitantonio Lucci, a preguntar que quién era aquel Fernando, 12 años, 13 años, un poco de gordito, un poco no sé qué, y Lucci pues no entendía que quién era aquel bambino, de dónde había aparecido aquel ragazzo que acaba de hacer segundo en la crono detrás de mí. Y al final nuestro ingeniero jefe Mauro Pozzi, cuando fue la tercera vez a preguntar quién era aquel pequeño, Mauro le hizo un gesto muy italiano, le dijo, el que te va a rebanar, el que te va, y así fue, ¿no? El que te va a quitar de ahí, ¿no? Sí, así fue. Un año más tarde Fernando era campeón del mundo y Vitantonio Lucci nunca lo fue. Acabaron en la Fórmula 1, pelearon, Vitantonio pasó 2 o 3 años y Fernando sigue 20 años más tarde, ¿no? Claro. El paso por el Dakar, ¿cómo lo califica?
Para mí, bueno, una excursión, como si fuese... Sí, yo pienso que esas cosas Fernando no las midió muy bien, como ir a América a correr. Eso no es lo tuyo, ni va con tu filosofía de la vida. Fernando es un peleón. ¿Qué haces en medio del desierto dando saltos con un riesgo en algo que no es lo tuyo, que no sé qué? Vete a dar un paseo por ahí, por cualquier sitio, olvídate, vete a algo que disfruta, echa una carrerina de karts con los amigos, o vete a jugar al fútbol que le encanta. ¿Qué se te perdió en una historia de esas que, por muy bien que te vaya, no vas a ganar nada porque la expectativa, un mes antes o 6 meses antes, ya se está hablando de que vas a ganar? A ver, eso no es fácil. Gana gente que ganó ahí durante muchos años porque saben hacerlo muy bien, pero que en otra modalidad del automovilismo serían un cero a la izquierda. Y yo creo que Fernando, en esos momentos de soledad de la Fórmula 1, no encontrar lo que él esperaba, probó muchas cosas por decir, a ver si encuentro algo que me llene. Claro. Pero pienso que no, y que no volverá. Me da la sensación de que no. Quería preguntarle, vamos a ver, cuando gana los campeonatos, bueno, pues la prensa, digamos, especializada dice, bueno, aquí hay campeón para años. Luego ficha por los equipos muy grandes, como eran en aquella época McLaren y Ferrari, pero la estrella declina en este caso, ¿no? No sé si por la competencia con Hamilton, si por qué. Cuando se pensaba que iba a ser una dictadura, llamemos así, como la que había sido la de Schumacher durante tantísimos años, que prácticamente se competía por saber quién quedaba segundo, no primero, hasta que Schumacher perdió el trono. ¿Qué ocurre en ese momento? Porque las marcas eran buenas. No, yo pienso que todo se ciñe a ese impasse de llegar a McLaren y que un niño que acaba de llegar... Sí, lo que me comentaba. Te pula, entre comillas, ¿no? Eso no, yo pienso que él no lo digirió bien, que no lo asumió bien. Luego hay anécdotas, ¿no? O cuestiones que te dicen, o que a mí me dicen, que Fernando estaba totalmente desconcertado en McLaren, es cuando hizo también alguna otra maniobra de estas de cuando la crono aquella, de parar allí para que no le diera tiempo a Luis a volver a la pista, todas esas cosas, para mí me decía, está fuera bolos, o sea, no está en lo de él, está más preocupado de otras cosas, ¿no? Y yo en su momento un día se lo dije, a raíz de Spa, de la carrera de Spa, que fue a rodar allí, estábamos y siempre charlábamos en la oficina, él sabía que yo tenía buena memoria, nos acordábamos de muchas cosas, de momentos, porque él además es una computadora, se acuerda de todo, retiene todo, y yo se lo dije, no me digas que paraste y lo primero que hiciste fue a ver la telemetría de Lewis Hamilton y no te preocupó más otra cosa. Jefe, es que con 2 ruedas por el Prado todavía coronó arriba a 5 kilómetros más de velocidad punta que yo. Bueno, pues acuérdate lo que decía Mauro, ese es el que te va a rebanar. Y así fue, por desgracia. Yo pienso que luego la salida un poco extraña de McLaren cuando aún tenía contrato, yo pienso que eso no lo digirió bien, que no lo asumió bien y lo estuvo desconcertado bastante tiempo. Y eso luego se pagó. A ver, yo no es simplemente decir, si tú sales de McLaren de la manera que sales, vas a otros equipos o tienes que buscarte un sitio donde ir siendo el mejor piloto de la parrilla que era en aquel momento. Si tú acabas de ser 2 veces campeón del mundo con un coche que sería el tercero o el cuarto de la parrilla. Eso está claro. El Renault nunca fue un coche ganador como puede ser ahora Red Bull o como en su momento era Ferrari con Michael o cualquier otro coche, ¿no? Pero quedaste campeón, ¿por qué? Porque se juntó todo, se juntó mecánicos, equipos, directores técnicos, se juntaron muchas cosas. Luego, quizá tú vas con otro concepto a otros equipos y ese compadreo, que por ejemplo había en Adrián Campos cuando estaba en la Nissan o cosas, eso no lo había, eso se perdió.
A mí me extrañó, yo cuento siempre una historia, ¿no? Yo solo fui a una carrera de la Fórmula 1 en la época de Fernando en la Fórmula 1. Había estado en el Jarama, pues fíjate tú, en el siglo pasado. Y a mí me llamó la atención que lo poco que hablé con Fisichella me dijo, Capo, no lo verás, sale lo justo para hacer los entrenamientos, se vuelve a meter en el motorhome y no vuelve a salir. Sí. Entonces, claro, eso no era el Nano. El Nano, yo siempre cuento lo de Minardi, que me contaba él, joder, jefe, son una banda, los de Minardi son una banda, pero me tratan como... Claro. Dice, de repente llega a las 12 del mediodía, comemos un bocadillo, porque Minardi era así, el equipo era así, en la Fórmula 1, dice, saca uno un balón y jugamos un partido. Claro. Dice, no sé en qué carrera estaba, dice, me lo contaba con unas risas, porque él es muy pícaro para las cosas. Dice, resulta que estamos allí, entra uno, un mecánico, y dice, todo el mundo quieto, vamos. Dice, pasaba una mujer espectacular, típico de la Fórmula 1, sí. Como buenos italianos, salieron todos a ver la mujer cómo pasaba, claro. Cuando la señora o la chica pasó, todos al trabajo otra vez. Dice, dice, es como éramos en los cars, dice, se come un bocadillo, no sé qué más. Luego ya entras en otras estructuras, ya eres una figura a nivel mundial y ya todas esas cosas pasan a segundo término. Yo pienso que esos años de lo que hablábamos, de ir al desierto, de ir a América, de probar tantas cosas, era porque lo otro no le llenaba. Fuiste a Ferrari, entre comillas, gracias al señor Botín, que en paz descanse, y tampoco fue una cosa donde la Ferrari, si está dirigida por italianos, claro. Esta es mi opinión, nunca funcionará, solo funciona cuando está dirigida por extranjeros, y si son franceses o británicos que los odian, mucho mejor. Pero claro, llegas allí, estás con una expectativa de que te vas a comer el mundo y luego las cosas no son así. Y luego lo peor es siempre que él pierde la ilusión, y cuando pierde la ilusión el genio no ejerce. Pasa a ser un piloto, no pasa a ser un genio, ¿no? Pero este año sí hay genio, quiero decir, este año hay coche para que haya genio. El Aston Martin puede darle Hombre, el coche está claro que es un buen coche. Sí. No es el mejor, pero es un buen coche. Yo pienso, comparándolo a la época de Renault, de su primera época de Renault de los campeonatos del mundo, es un coche mejor incluso que era el Renault en aquel momento. ¿Qué hay a favor? Que el Nano está como cuando tenía 20 años. La mentalidad, la ilusión, las ganas. Entonces, si el genio ejerce y el aparato responde, yo pienso que la gente puede estar contenta y que nos va a dar muchas satisfacciones. Hombre, tanto como escuchas a mucha gente, ya incluso aquí para atrás, volverá a ser campeón del mundo, no sé qué más, yo pienso que ya no toca. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un momento que hay 5 o 6 pilotos muy buenos, jóvenes, aunque la edad para Fernando eso no influye, pero jóvenes y con un nivel que llegaron ahí por algo. Nadie como Max Verstappen, nadie normal pasa directamente de los caras a pilotar un Fórmula 1 y encima ganar. Claro, y encima ganar. Cuidado, eso no... Me comentan que el otro día el coche que tuvo un pequeño problema, dado ese carácter perfeccionista que me decía de Alonso, ¿podrá estar listo para Australia? Porque se cifraba Australia como el momento, bueno, donde se sepa un poco la verdad, ¿no? Donde marque qué nos pueda traer esta temporada. Yo hay una cosa, por ejemplo, un detalle, ¿no? Que yo recuerdo de cuando estaba en Renault, ¿no? Cuando se empezaba en Australia, que en la primera carrera de Australia no había todos estos inventos que hay ahora, todo esto, era todo mucho más como anteriormente, los que nos gusta la Fórmula 1 de antes, ¿no? Y yo me acuerdo en una carrera que Fernando iba más rápido, creo que era la primera carrera de Australia, y yo no lo entendía, que iba más rápido que su compañero y no intentaba pasar adelante. Y cuando ya estábamos acabando, se estaba acabando la carrera, digo, el Nano está pensando, era la primera carrera, creo recordar, el Nano está pensando en ser campeón del mundo, porque si no arriesga,
si no mete moneda para entrar sí. a ningún juego, el Nano está pensando en ser campeón del mundo. Claro. Y no me equivoqué, fue campeón del mundo. Y yo pienso que el otro día es una cosa que el tiempo nos dirá, ¿no? A final Sí. de temporada podemos un día hablarlo, ¿no? Pero Sí. el otro día me extrañó que salió y atacó. Sí, sí. Atacó desde el principio. Ajá. ¿A qué conclusión llegué yo según lo estaba viendo? No está pensando en ser campeón del mundo. Necesita mucho ganar una carrera. Claro. Aunque quizás el ganar esa primera carrera pueda ser el primer peldaño para... Esto es muy largo. Sí. Esto es muy largo. Y yo pienso que él no tiene toda la confianza de que este amor dure toda la temporada como para hacerte campeón del mundo. ¿Qué papel juega Briatore? Que era como, bueno, pues en Renault, bueno, en esta época, y ahora, según me comentaron, también tuvo que ver en la llegada de Aston Martin. Bueno, Briatore, Ahí está. como alguno más que hay en ese mundillo, puedo decirlo, ¿no? Es por la noche, no pasa Sí. nada. Le podían besar el culo a Fernando. Sí, ¿no? Porque Briatore le pasó como a mucha gente. Él era el dueño de la Fórmula 1 en aquel momento, sí. controlaba un montón de pilotos. Adrián Campos, que en paz descanse, tuvo que llegar a un acuerdo, que era el manager de Fernando y el que tenía los derechos de Fernando, de cesión a Briatore y todas estas cosas. Pero Briatore, yo pienso que no se dio muy de cuenta del genio que tenía en las manos hasta que pasó el tiempo y hasta que lo empezó a perder. Claro. Yo siempre recuerdo que Fernando me contaba, cuando Briatore los llevaba en invierno, los llevaba a esa finca que tenía ya en África, Sí. cuando Briatore tenía la novia aquella, la chica aquella, la modelo, y Fernando me decía, si voy allí, no hay más que pobres allí trabajando como negros, Sí, nunca mejor sí, dicho, nunca y todo mejor aquello. Dice, este paisano es un explotador, me decía Claro. Fernando. O sea, Briatore toda la vida vivió bajo el prisma o la tutela de la familia Benetton, que era lo que hay anteriormente, antes de ser Renault. Un tío que sabe mucho y que tiene mucho poder dentro de la Fórmula 1, Sovia lo tiene, era socio de Eccleston, era socio de Agag, de la gente que mueve todo de los que lo ese mueven. telar. Por lo cual, el que ahora Fernando haya ido a Aston Martin, pienso que más que nada es porque en Aston Martin necesitaban alguien que desarrollara todo eso que tienen. El señor este parece ser que compró el equipo para que su hijo pudiera correr. Hombre, no es un mal síntoma que el coche que se rompió el otro día ha sido el del hijo del dueño, ¿no? El de Fernando de momento no se rompió. No sé si es que lo trata mejor, Claro. o que verdaderamente hay un esfuerzo dentro del equipo de entender, tenemos vamos a aprovecharlo, que es el que nos puede sacar de la miseria en la que estábamos, ¿no? No es solo gastar dinero. Quería preguntarle también, en cuanto al carácter, porque ¿ha cambiado el carácter o no? Porque se le ha calificado de frío, de distante, a veces de antipático incluso. El otro día le sancionan, después se retira la sanción y cuando le preguntan es como en plan de, bueno, me da un poquito... Lo mismo, le da lo mismo. Sí. Ahora mismo le da lo mismo. El carácter ha cambiado. El Nano está por encima del bien y del mal. Ahora mismo él está en una situación que nunca pensó que se le iba a volver a dar, por mucho que lo repitiese. Y luego hay una cosa que la gente no entiende. Hay muchas anécdotas, ¿no?, de la vida de Fernando, ya Fernando siendo una estrella a nivel mundial. Y el Nano tiene un problema, que aunque no lo parezca, o aunque la gente no se lo crea, es muy tímido. Y solo con la gente que tiene confianza es un pesado. Cuando la gente... Las peores bromas que puede gastar nadie, las gasta Fernando a los que son allegados. Sí. Eso, vamos, doy fe. Quizá nos libremos su padre y yo, los únicos que nunca nos gastó una trastada gorda, pero a los de alrededor no libró ninguno. Pero gordas, ¿eh? Claro. Pero ¿qué pasa? Que él, por mucho que lo intentamos y por mucho que desde muy pequeños se les intentó orientar, él cuando no tiene una respuesta no cuenta hasta 10. Dice algo
que no tiene ningún sentido, ¿no? Y hay cantidad de anécdotas que luego venía y te decía, joder, metí la pata, ¿no? Digo, Nano, es que, ¿por qué te metes? ¿Por qué entras a esto? Bueno, es que me hizo una pregunta y no sabía qué decir. Mira, siempre tuvimos una norma, siempre insistíamos mucho con los niños de aquella, ¿no? Independientemente de lo que os pregunten, contesta lo que tú quieres colocar. Sí, sí. Olvídate de la pregunta que te hicieron. Sí. Hay una historia con lo de cuando le adjudicaron que él era un forofo del Real Madrid. Y yo siempre digo, pero tú, esto es una mentira. Yo sé por qué salió lo del Real Madrid. Salió porque Genís Marcó, que era el mecánico que iba con nosotros de esta familia catalana, era del Barça, lógicamente. Sí, Catalán de Gerona era del Barça. Sí. El fútbol nosotros ni lo mirábamos. Sí. Nuestro ingeniero jefe era del Milan, Mauro Pozzi. Entonces el Nano era del Oviedo. Claro. Nosotros veíamos los partidos del Oviedo en Italia, que los daban los sábados y todo eso. Veíamos los partidos en el hotel. Y de repente, claro, como era de España, tenía que ser del Madrid. Como el otro era del Barcelona, Genís era del Barcelona. Y digo, Nano, ¿por qué consientes eso? ¿Por qué consientes que Carlos Sainz, cuando fue candidato a la presidencia o vicepresidente del Real Madrid, no sé qué, que no entres a ese trapo? Tú no puedes ser de ningún equipo, ni puedes ser de ninguna religión, ni puedes ser de nada, porque tú el día que te adjudican que eres del Madrid, los del Betis, los del Sporting, los del Avilés y los del Paramalbule te van a decir que eres un vendido. O sea, olvídate, porque además no eres del Madrid. Claro, claro. Bueno, competidores para este año. ¿A quién ve con más...? Cuidado con este. Hombre, tiene que resucitar, aunque lleva 2 años un poco perdido. Pienso que la brújula se le estropeó a Hamilton. Está ahí con sus pendejadas, que diría un mexicano, de modelo y de pendientes, y de si me los pongo me los quito, y si voy a salvar el mundo de los blancos, de los negros y de los amarillos. Pero yo pienso que tiene que resurgir. Esperemos que no tarde tanto como pasó con Fernando. Hombre, a mí me parece muy bueno, muy bueno. Tiene que cuidar un poco el ego, o yo diría incluso hacerle menos caso a su padre, a Max Verstappen, y hacerle más caso a su madre, que en nuestra época de correr por Europa era una de las mejores pilotos que había en el mundo, Sofía Gumpen. Es muy bueno Leclerc, muy bueno. Pienso que aún le falta madurar un poco. Es muy, muy difícil tener éxito dentro de la Ferrari, más, como decía antes, la Ferrari dirigida por italianos, pero hay otros 3 o 4 así que están ahí medio tapados, esperando tener un buen coche, o yo mejor que un buen coche diría un buen equipo. Un buen equipo. No es, lo más importante no es el coche, sino que el equipo funcione y que, claro, ver cómo trabaja la Red Bull, ver cómo trabaja la Mercedes, ver cómo trabajan estos equipos grandes, no tiene nada que ver con con Alpine, por ejemplo, con todo el respeto del mundo, o con Aguri, o con no sé qué, ¿no? ¿Pero el más completo continúa siendo él? Y yo pienso que ya ahora mismo no es el mejor de la parrilla, pero sigue siendo un genio. Claro. También hay otros 5 o 6 genios que ejercen. Que hay que respetar. Y encima son, tienen claro. Hamilton tuvo claro en su momento que llegó que el que tenía que desbancar era Fernando para él ser el rey. Max Verstappen hizo es el mismo camino. Todos hacen el mismo. Leclerc ahora mismo están en la misma historia. Esos son inmediatos, pero luego hay otros que van creciendo y que nada más que cambien. Hombre, a mí, por ejemplo, la madurez personificada como un gran piloto y un gran profesional, sin ser un genio, es el mexicano. Claro. A mí me encanta verlo cómo administra. ¿Qué problema tiene este hombre? Coincidir en el mismo equipo con Max Verstappen. Verstappen no hace prisioneros, ¿eh? No. Verstappen es como un lano. Por donde pasa no crece más la hierba. El compañero ya se puede poner a temblar, que lo va, con permiso, decir que lo va a cepillar fijo. Claro. ¿Por qué? Porque más
Lo único que eso, hay cosas como hizo este año de no compartir con su compañero, eso lo va a pagar, todas esas cosas, si no toma nota, todo eso lo va a pagar. Pero hay un muy buen nivel ahora mismo, como hacía muchos años que no había en la Fórmula 1, ¿eh? Quería hablarle también de la afición. Vamos a ver, usted vivió aquella época en la que de la estación, por ejemplo, del Alsa de Oviedo, salían autocares y autocares y autocares. Hacíamos Melo, el auditorio se llenaba, el hotel La Gruta se llenaba, se ponían pantallas gigantes y todo se llenaba. Yo muchas veces incluso comento que había gente que no sabía cuántas velocidades tenía un Vespino, pero sí sabía o decía saber cuándo había que entrar a cambiar ruedas, cuándo había que entrar a llenar combustible, cuándo había que entrar. ¿Aquello se perdió? ¿Aquello se puede recuperar? ¿O ahora quedan los de verdad nada más? No, ahora quedan otros. Sí. Yo pienso que toda aquella gente... A ver, todas estas modas... se creó mucho... A ver, luego los medios en España en aquel momento necesitaban mucho hacerlo crecer, ¿no? Montar historias, películas que no venían a cuento. La vida es mucho más sencilla. Sí. Y la vida y la trayectoria del nano es mucho más sencilla, del nano y de su entorno, ¿no? Entonces, Fernando no entraba a aquel juego, pero sí hubo otra gente que se lucró, entre comillas, de todos aquellos fenómenos de la marea azul, de lo otro, de ir a la fuente, meterse en la fuente. Realmente no eran aficionados, eran devotos de un nuevo Dios que había nacido y ya está. El día que Fernando dejó ser la élite, desaparecieron. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay otra gente con ilusión, yo los escucho, pasan por el circuito, entonces, bueno, es que tú pareces... No, yo sigo siendo del nano. No soy alonsista, ni voy a ser mareísta azul, ni blanco, ni negro. Sigo siendo del nano y me alegro un montón de que tenga el gesto que tiene ahora en la cara y no los gestos que tuvo en los últimos 12 años. Y entonces, que a él le vaya bien, a todos nos irá bien. Y la mayoría nos alegramos. Pero todos estos, pasado mañana, rompe 3 carreras seguidas el Aston Martin, y dejarán de aparecer y dejarán de sacar la pancarta. Hay una cosa que él me dijo en una ocasión, cuando empezaba este boom de la marea azul, y además, fíjate, él tiene una lectura de la vida que te alucina en momentos determinados, ¿no? Que un día de estos que venía y veía el circuito rodar en car y estaba allí y tal, y me dice... Joder, ¿tú viste qué movida montaron ahí en la fuente esta y no sé qué, y la pintan de azul, y ahí y van y no sé cuántos autobuses y no sé cuánto más y tal? Dice él, ¿tú viste todo esto? Digo, sí, no, yo... Y me dijo, tú no irás, ¿no? Digo, hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podía llegar. O sea, yo me alegro mucho que la gente disfrute, que lo pase bien, que te siga, que todo esto, pero que nosotros no estamos en ese juego. Y se queda así. De esto que cuando él queda así un poco como parado, y yo, ¿qué carajo me irá a decir este muchacho? Y de repente me dice, jefe, no te preocupes, en cuanto rompamos en 2 carreras, me acuerdo que era la época que estaba con Trulli, dice, en cuanto Jarno y yo rompamos en 2 carreras, estos desaparecen todos. Matemático, ¿eh? Sí, ¿no? Matemático, ¿eh? Tal cual. Que era en una época que rompía mucho el Renault y todo aquello. Dice, estos desaparecen todos, estos son del Oviedo cuando gana y mete goleada, pero si el Oviedo baja a segunda, esta mayoría, a ver el Oviedo, irán los de siempre, aficionados del Oviedo de verdad. Dice, todos estos se apuntan solamente, y nunca se me olvidará eso. Claro. Y yo pienso que ahora, ¿qué pasa? Que ahora es gente muy joven, que no sabe nada de la vida de Fernando, de su trayectoria, de dónde salió. Y allí la gente llega y empieza a mirar. Esta semana pasada que estuvieron unos niños austriacos y malayos y no sé qué, que van con DPK, el equipo este de karting que ahora está a nivel mundial, que son 2 niños que se criaron con nosotros y con Fernando. Y estuvo Pablo allí con 5 o 6 pilotos y unos mecánicos y tal. Claro, aquellos pilotos, uno acaba de ganar como si fuera el Campeonato de Europa, que es un niño, un austriaco pequeñito,
y miraban las fotos y miraban no sé qué, que la vida es muy sencilla. Aquí daba vueltas él y todos estos, los demás, y Javi Villa y el otro y el de más allá. Y de repente llega que en 2 años está en la élite del mundo, en 2 o 3 años. La gente tiene que entender que esto es circunstancial y se lo gana él, no se lo da nadie. Entonces, el que lo quiera seguir, que lo siga, pero que lo siga por el nano persona, no por una estrella, ¿no? No una estrella, que eso es circunstancial. Bueno, ¿el circuito qué tal? Porque me hablaba ahora que continúan yendo, bueno, pues austríacos, malayos, tal. ¿Cómo va el circuito? Bien, bien. Nosotros, por desgracia, por todo lo que significó a raíz de la pandemia y sobre todo en la última época de la pandemia, ha cambiado el funcionamiento de las instalaciones nuestras. No hablo aquí, hablo en toda Europa. Ha cambiado el cliente, ha cambiado los aficionados. Y nosotros en Asturias, por suerte o por la razón que sea, desde la última época de la pandemia, que se salió del último cierre, del último control, ahora la mayoría de la gente que se acerca a practicar es o grupos, o empresas, o familias, o gente que va a disfrutar. Hablo los cars de alquiler, que el alquiler es algo que nosotros no explotamos, es otra empresa quien lo explota dentro de nuestra instalación. Hace muchos años que nosotros no lo hacemos. Pero es menos fiesta de despedidas de soltero y de todo jolgorio que no tiene cabeza. Y en cambio, a nivel de motos, por ejemplo, que allí ruedan motos que en ningún otro sitio los dejan rodar, hay mucho niño. Y en los cars ahora mismo llevamos 1 año y medio, 2 años, niños y familias. Estamos volviendo a nuestro karting de hace 30 años. Bien, ¿no? Sí, claro. Increíble. Pero niños y niños y más niñas y más no sé qué, y cada vez más pequeños, y de 3 años y de 4 años, y dan vueltitas, y nosotros hacemos un campeonato social para mantenerlos entretenidos, que hasta ahora no se podía hacer, pues ahora volvimos de nuevo. Hay dos chicas, Eli y Patricia, que 2 madres, que son las que lo están desarrollando, y encantados de la vida, porque cosa extraña, después del gran boom de Fernando en su día... Es que eso quería preguntarle. Vamos a ver, actualmente cuando un chiquillo se quiere dedicar al fútbol, por ejemplo, hay muchos padres que consideran que tienen a Messi en casa, ¿vale? Lo cual entiendo humildemente que es un error, ¿vale? Porque es cargar de mucha responsabilidad al chiquillo. Cuando eclosionó todo el fenómeno Alonso, ¿hubo muchos padres que pensaron o querían tener a Fernando en casa? Había una frase que el tiempo... A ver, nosotros había fines de semana, José Luis, el míster, para nosotros el míster, iba para allí todas las tardes y se metían en un taller que teníamos allí de competición, y allí arreglaba, reparaba y hacía sus cosas, y íbamos haciendo, ¿no? Cuando el boom de Fernando... El míster habla poco normalmente, es así un poco tímido o retraído, y habla lo justo, no poco, lo justo. Pero además algunas veces sentaba cátedra, ¿no? Y entonces siempre, solo nos faltaba dar número como en la carnicería, porque cada fin de semana teníamos como 20, 30 familias, como tú dices, ¿no? Tengo un fenómeno en casa... Y simplemente... O quiero que sea un fenómeno. Oye, es que... Y entonces te contaban anécdotas, ¿no? Fíjate si es un fenómeno, anda con un correpasillos por casa, como un avión, y no choca. El míster y yo nos mirábamos, otro más. Y otro que siempre me acuerdo de aquel, dice, mi hijo, yo tengo un tráiler y lo aparco debajo de casa, lo siento en el cuello y meto el tráiler marcha atrás debajo de casa, y aparca y el míster miraba, yo miraba, y claro, te acababas acostumbrando a escuchar, que yo entiendo que tenían toda la ilusión del mundo, pero no era más que una tontería. O sea, oiga, usted viene a un sitio donde algo de esto sabemos, y era contarte una historia, y todo el mundo te decía, bueno, es que quiero que le guste, quiero que venga porque le gusta, porque no sé qué, porque ve todas las carreras, porque sigue a Fernando, porque no sé qué más. Y la gente se quedaba así un rato callado. Pero yo no quiero que mi hijo sea Fernando Alonso, pero si surge, claro,
Si de repente... Ese era el párrafo final, el decir, si surge. Sí, surge. Entonces, cuando algo te importaba o veías que te lo decían de buena fe, que no era una fantasmada, Sí. para que nos entendamos todos, siempre les decíamos lo mismo a la gente. Y yo siempre decía lo mismo. Mire, nunca su hija o su hijo va a ser Fernando Alonso, porque ni usted es José Luis Alonso el míster, ni su mujer o la mamá del niño es Ana. Entonces, Fernando llegó donde llegó porque el 90% lo creó su entorno. Sí. Nunca esperamos nada de nadie, por eso siempre dimos mucho las gracias a quien nos ayudó. ¿A quién les ayuda? Y el que olvide que nosotros empezamos a rodar en autonalón, dando vueltas allí en el aparcamiento, con un car de no sé qué, con otros 30 niños, Sí. que poníamos el circuito José Luis y yo el sábado y luego lo quitábamos el domingo, con un Ibiza que tenía el míster, y que las mujeres iban a tomar un café allí al hotel al lado y echábamos allí el fin de semana. El que olvide eso y piense que ser Nadal es simplemente comprar una raqueta buena y 17 millones de pelotas, está equivocado. Entonces ahora me parece que vamos a vivir otra vez esto. Es fácil. Claro, con 41 años llega aquí y encima gana una pasta, el mío, vamos, El mío para allá. que el más listo va a llegar primero. Claro que sí. Para finalizar, quiero preguntarle una cosa. Vamos a ver, de los chavales que ahora mismo hay en el circuito, corriendo habitualmente, no porque quieren ser Fernando Alonso, sino porque tienen esa afición y ya la tenían el año pasado y el anterior. ¿Usted ahora mismo ve a alguien que digas, este puede salir? No a este nivel quizás, pero este puede salir. No, porque la mayoría de las veces, a ver, yo siempre digo, esto es, vamos a los que nos criamos en la aldea, vamos a pensar, Sí. ¿cómo convencemos a una familia de que está sembrando y que dentro de 5 o 6 años, no siembro patatas en mayo y las recojo en junio, sí. ¿vale? No, vamos a sembrar aquí con este niño, con esta niña, y dentro de 5 años vamos a destapinar ahí, vamos a ver si nació algo, qué hay. si creció o podreció Sí. la semilla. Es muy difícil hacerlo entender a la gente, Claro. muy difícil, porque yo lo veo todos los días. La gente piensa, como no va bien, o como no va como yo pienso que tenía que ir, le voy a comprar unos zapatos mejores. Sí. Y entonces va a hacer la maratón. Sí. Y si no, le compro aquel car mejor porque es más guapo y corre más. Y no sé qué más. Entonces, eso estamos haciendo una palanca para que más bien pronto que tarde, Sí. ese niño o esa niña los mande a dar un paseo. Y que diga, yo lo que quiero es hacer ballet y me compras un tutú. Ahí está. No me compres rueditas de no sé qué. Ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos muchos niños muy pequeñitos, trabajando en buena sintonía a su entorno, 90% de que salgan, no en esto, Claro. en cualquier otra cosa, es el entorno. Con un entorno que no espera nada, un entorno que lo sufre porque el niño se disgusta, porque no lo hace bien, porque la niña se apeó cabreada, Sí. como el otro día que hicimos el social, no me salió bien, se me averió el car. Esto es que el caballo hay que cuidarlo, hay que trabajar mucho y luego dentro de 5 años, yo insisto mucho con los padres, dentro de 5 años vamos a levantar a ver qué nació. A ver qué. Nosotros tenemos tenemos un niño con 5 años que el año pasado fue campeón de Galicia de la rookie. La rookie es como si fuera el patinete, es el car más pequeño que hay, van allí, dan vueltas, el niño se lo toma todo muy en serio, su entorno, su padre un expiloto de rally, su madre es una de las organizadoras allí, lo viven, lo sufren, no sé qué más, pero tampoco esperes más. Claro. Mañana Surayín dice que lo que quiere es jugar al fútbol o ir a hacer ajedrez. Y hay que Y se respetar. acabó. El que no lo entienda está equivocado. Ellos llega un momento que mandan y deciden. Entonces, claro, yo digo, siempre lo decía en broma y ahora lo digo muy en serio, ¿no? Si el karting es capaz de llevar a la élite en poco tiempo a un piloto, es porque es algo muy difícil. Claro. Porque
Yo repito siempre, si el karting fuese fácil se llamaba fútbol. Sí. Porque del karting, cada año como mucho, llega uno a la Fórmula 1, como mucho. Y la mayoría llegan pagando, no llegan como llegó el Nano, como llegó Verstappen o como llegó Hamilton o todos estos, que llegaron cobrando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que no tenga eso en cuenta está perdido. Claro. Está perdido. ¿Por qué? Porque tienen que sacrificarse mucho, trabajar mucho, no pueden acabar una manga y ponerse a jugar al balón. Yo siempre digo, y tengo las fotos allí, nosotros llegábamos a Italia, llegábamos tarde, sin dormir, toda la noche viajando. Cada piloto se sentaba en una silla de plástico al lado de su mecánico. Fernando lo que hacía, como era el que más tarde llegaba, ponía sus pegatinas del Ayuntamiento de Oviedo, de no sé qué más, todo lo que llevaba, porque nosotros no llevábamos el material, corríamos para una marca. No se movían de allí y para ir al baño o a buscar un bocadillo tenían que pedir permiso. Fernando íbamos gratis, pero había pilotos, que te estoy hablando de Fernando con 14 años, tiene 41, pasó el tiempo, había pilotos que pagaban 1.200.000 pesetas de entonces por el fin de semana. Nosotros teníamos prohibido decir que Fernando cobraba un sueldo por correr en car, porque los otros estaban pagando y los trataban a todos igual, al que cobraba como los que pagaban. Entonces eso la gente no entiende que... No, es que el niño que disfrute, o estás a peras o estás a manzanas, las dos cosas no puedes estar. A todo no se puede. Y esto necesita sacrificio y el entorno lo tiene que entender. Pues José Luis Echevarría, director del Circuito de Asturias, 30 años al frente del Circuito de Asturias, que ahí es nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por contestarnos con esa sinceridad, de verdad, porque lo fácil sería decir, sí, que vengan al circuito, que saco yo, vamos, 3 o 4 como Alonso todos los años, como Fernando todos los años. No puedo decir, porque, aunque sea por la noche, un comentario que una vez nos hizo nuestro ingeniero Mauro Posi, a 4 o 5 que estábamos allí, entre ellos estaba un piloto que fue su piloto, que fue 7 veces campeón del mundo de car, con un tal Senna y toda aquella época de los car, que es Mickey Wilson, y Mauro nos decía allí, nosotros el equipo que tenemos ahora mismo, y no éramos la marca de chasis no era una marca puntera, éramos una empresa importante, pero no éramos un equipo ganador, como había en aquel momento. Dice, ahora nosotros con el nivel que tenemos seríamos capaces de hacer un piloto posible campeón del mundo cada 6 meses. Claro, el párrafo siguiente fue decir, solo tendríamos que tener un condicionante, que no conociéramos al papá del niño. Con eso se resuelve todo. Y la vida te va dando la razón. La ruina de la mayoría, no en este deporte, en todo, no en el automovilismo, en el tenis, en el fútbol, en todo, la ruina de la mayoría de buenos deportistas es el entorno que tienen. Sin duda. Pues José Luis Echevarría, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Toda la suerte del mundo en el circuito, toda la suerte también en las carreras para Fernando, en este caso. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues nosotros llegamos así al final del programa de hoy. El próximo lunes ya estará Pablo, con ustedes, ya estará Pablo con nosotros. Les agradecemos su presencia y les emplazamos para que continúen, porque la noche del deporte continúa en Arce Principado de Televisión. Ahora ya, turno para el Real Oviedo. El Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado este programa.